Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a tratar el concepto de la derivada de una función en un punto. En el vídeo anterior introdujimos este concepto a través de un ejemplo físico. Ahora vamos a introducir este concepto, el concepto de derivada, a través del problema de la tangente. ¿De acuerdo? Si tenemos la gráfica de una función lineal, observa, aquí tenemos al eje X, por aquí tendríamos al eje Y, y la gráfica de nuestra función lineal es, por ejemplo, esta de aquí. Esta sería la gráfica de f. La gráfica de esta función es una recta. ¿De acuerdo? Y para poder determinar la pendiente de esta recta, necesitamos dos puntos. Digamos que aquí tenemos al punto A, ¿de acuerdo? Que tiene como coordenadas a x sub 0, ¿ok? Su primera coordenada será igual a x sub 0 y la segunda coordenada será igual a y sub 0. Y digamos que aquí se encuentra otro punto de la recta, el punto B, cuya primera coordenada es igual a x sub 1 y su segunda coordenada es igual a y sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya sabemos que para terminar la pendiente de la recta necesitamos a dos puntos y la fórmula de la pendiente es la siguiente. M es igual a la coordenada del segundo punto en el numerador menos la coordenada de este primer punto, y sub 0, entre la primera coordenada de este punto, x sub 1, menos la primera coordenada de este otro punto, x sub 0. ¿De acuerdo? Este numerador de aquí es la longitud de este segmento y este denominador de aquí representa la longitud de este otro segmento. Entonces la pendiente es el cociente entre el incremento de y, ¿ok? Este de aquí es el incremento de y, ¿ok? A este incremento se le conoce como delta y, entre el incremento de x. ¿De acuerdo? A este cociente de aquí se le denomina también cociente de incrementos. ¿De acuerdo? Entonces, la pendiente de una recta nos indica cuál es la variación de y en correspondencia a la variación de x. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos que nuestra pendiente, ¿ok?, es igual a 2. ¿Qué significa esto? Fíjate, 2 es igual a 2 entre 1. Entonces, la pendiente nos dice que si me desplazo una unidad en el eje de las x hacia la derecha, ¿ok?, me voy a tener que desplazar 2 unidades hacia arriba. ¿De acuerdo? Me desplazo 2 unidades en el eje y. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora cuando no tenemos una función lineal? Por ejemplo, digamos que la gráfica de la función es ahora esta curva de aquí. ¿Ok? Esta curva no es una recta. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podríamos definir entonces a la pendiente de una curva en un solo punto? Digamos que este es nuestro punto P. ¿Cómo podríamos definir a la pendiente de la curva en P? Para ello, fíjate, observemos aquí a la gráfica de nuestra función, la gráfica de f. Voy a trazar una tangente a la gráfica de la función en el punto P. ¿De acuerdo? Una recta tangente es una recta que va a tocar a la gráfica, en nuestro caso de esta función, en un solo punto. ¿De acuerdo? La toca en un solo punto. Y bueno, y esto
como primer paso es bueno porque nosotros sabemos hallar, como hemos visto previamente, sabemos hallar la pendiente de una recta, ¿no? El problema aquí es que solo tenemos un solo punto de la recta, ¿ok? Un solo punto de la recta tangente. Y para poder determinar la pendiente necesitaríamos otro punto. ¿De acuerdo? Necesitaríamos otro punto para poder determinar la pendiente de la función en el punto P. Entonces, digamos que la coordenada x de este punto es igual a x sub 0 y ahora lo que queremos determinar la pendiente de esta recta tangente. Entonces, como ya te dije, necesitamos otro punto. Para ello, cojamos a una x sub 1, ¿de acuerdo? Determinemos su imagen. La imagen de x sub 1 se encontraría por aquí. F de x sub 1. Aquí tendríamos entonces a este punto, vamos a llamarlo Q, cuyas coordenadas son x sub 1 y f de x sub 1. De acuerdo, las coordenadas de P serían igual a x sub 0 y f de x sub 0, ¿de acuerdo? Ahora, ya tenemos a dos puntos. Y esto es bueno porque para establecer una pendiente necesitamos dos puntos, ¿ok? Recuerda la fórmula de la pendiente. Entonces, tracemos ahora a una recta que pase por P y Q. Entonces, estoy copiando el mismo gráfico para hacer ese paso, ¿ok? Tracemos a una recta que pase por P y por Q. Fíjate. A esta recta se la denomina recta secante. ¿De acuerdo? Una recta secante, secante viene del latín secare, que significa cortar, ¿ok? Una recta secante intersecta, corta, a una curva en dos puntos. ¿De acuerdo? Ahora, la pendiente de la recta secante que pasa por ambos puntos, ¿ok? La pendiente, vamos a escribirlo aquí arriba, la pendiente M de la recta secante, ¿ok? Que pasa por estos dos puntos, sería igual a f de x sub 1, ¿de acuerdo? Estamos utilizando aquí la fórmula de la pendiente otra vez, menos f de x sub 0 entre x sub 1, la primera coordenada del punto Q, menos la primera coordenada del punto P, menos x sub 0. ¿De acuerdo? Y ahora, esta pendiente de aquí, que pasa por ambos puntos, que pasa por P y por Q, es nuestra primera aproximación a la pendiente de la recta tangente a la gráfica en P. ¿De acuerdo? Esta pendiente de aquí es nuestra primera aproximación a la pendiente de la recta tangente en P. ¿De acuerdo? Podríamos decir que esta pendiente es aproximadamente igual a la pendiente de nuestra tangente. ¿De acuerdo? Bueno, fíjate, para obtener una mejor aproximación a la pendiente tangente, cojamos ahora un punto que esté más cerca a P, ¿ok? Por ejemplo, este punto de aquí, vamos a llamarlo R. Este punto, R, está más cerca a P de lo que Q estaba a P, ¿de acuerdo? Entonces, las coordenadas de este punto de R, digamos que ahora son igual a x sub 2 y f de x sub 2. ¿Lo pillas? La abscisa de este punto, ¿ok? Se encontraría aquí, x sub 2
Y la imagen de x sub 2, la ordenada de este punto, se encontraría aquí. F de x sub 2. ¿De acuerdo? Tracemos entonces ahora también aquí una recta secante que pase por estos dos puntos, que pase por R y por P, ¿de acuerdo? Y su pendiente, la pendiente de la recta que pasa por P y por R, sería igual a M, la pendiente de la secante, ¿ok? De esta segunda secante, llamémosla S sub 2, esta sería S sub 1, la pendiente de la segunda recta secante que pasa por P y por R, sería igual a f de x sub 2 menos f de x sub 0 entre x sub 2 menos x sub 0. ¿De acuerdo? Y esta sería nuestra segunda aproximación a la pendiente de la recta tangente, a la recta tangente que pasa por P. ¿De acuerdo? Y esta pendiente, este cociente de incrementos, es una mejor aproximación que lo que era esta otra pendiente. ¿De acuerdo? Mira, vamos a repetir una vez más este proceso. Vamos a coger otro punto que esté más cerca de P, ¿ok? Fíjate, este punto de aquí, vamos a llamarlo S, ¿ok? Y S está más cerca de P de lo que estaba R, ¿de acuerdo? Entonces, las coordenadas de S serían ahora igual a x sub 3 y la segunda coordenada sería igual a f de x sub 3, ¿de acuerdo? La pendiente de esta tercera secante sería igual a f de x sub 3 menos f de x sub 0 entre x sub 3 menos x sub 0. Y aquí también tenemos una tercera mejor aproximación a la pendiente de la recta tangente en el punto P. ¿De acuerdo? La pendiente de esta recta secante, ¿ok? La pendiente de esta recta secante es una mejor aproximación a la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto P. ¿De acuerdo? Y si repetimos este proceso infinitamente, nos vamos a acercar arbitrariamente al punto P. ¿De acuerdo? Y fíjate, este de aquí, este valor de aquí era la abscisa del punto S, x sub 3. Mira, te voy a poner a todos los gráficos que hemos hecho uno al lado del otro. De acuerdo, aquí tenemos a nuestra primera aproximación de la pendiente de una secante a la pendiente de la recta tangente en el punto P. Aquí tenemos a nuestra segunda aproximación y aquí a la tercera aproximación de la pendiente de una recta secante a la pendiente de una recta tangente en el punto P. Como puedes observar, aquí, al acercarnos arbitrariamente a este punto de aquí, a P, a través de estos puntos de aquí, ¿de acuerdo? Hemos obtenido la siguiente sucesión de términos. X sub n, donde n es un elemento de los números naturales. Y esta sucesión de términos, ¿ok? Nunca va a ser igual a x sub 0, ¿de acuerdo? Se acerca arbitrariamente a x sub 0, ¿ok? Pero siempre va a ser distinta de x sub 0, ¿de acuerdo? Ahora, ¿ok? El límite, cuando n tiende al infinito de esta sucesión,
de x sub n, observa cómo los miembros se van acercando arbitrariamente a x sub 0, x sub 4 estaría mucho más cerca de x sub 0, x sub 5 aún más cerca y así infinitamente, es decir, el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0. Converge a x sub 0. ¿De acuerdo? Si no conoces la noción del límite, te recomendaría entrar al vídeo correspondiente. Bueno, en nuestra primera aproximación a la pendiente de la recta tangente obtuvimos además el siguiente cociente de diferencias, al siguiente cociente incremental. Fíjate, la pendiente de esta secante, ¿no?, de la primera aproximación, fue igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0. Luego, en la segunda aproximación, obtuvimos, ¿ok?, en esta de aquí, obtuvimos la siguiente pendiente, f de x sub 2 menos f de x sub 0 entre x sub 2 menos x sub 0. En la tercera aproximación de la pendiente de la recta secante a la pendiente de la recta tangente, obtuvimos este cociente de incrementos, f de x sub 3 menos f de x sub 0 entre x sub 3 menos x sub 0. ¿De acuerdo? Y esto así infinitamente, es decir, obtenemos una sucesión f de x sub n, una sucesión de cocientes de incrementos. De acuerdo, f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. Esta es una sucesión de incrementos. ¿De acuerdo? La sucesión que observas aquí arriba. Entonces, al repetir este proceso infinito, ¿ok?, de acercarnos a través de las pendientes de las rectas secantes a la pendiente de la recta tangente, está apareciendo esta sucesión de aquí, x sub n. Esta sucesión, te lo repito, se acerca arbitrariamente a x sub 0, ¿ok?, y se cumple este límite de aquí. Es decir, para nuestro contexto general, mientras más se acerquen los términos de la sucesión x sub n a x sub 0, el cociente de diferencias, ¿ok?, el cociente de incrementos o los términos de nuestra sucesión cociente de incrementos se acercará arbitrariamente, se acercará cada vez más a la pendiente de la recta tangente en el punto P. Es decir, esta sucesión de aquí, la sucesión de incrementos, se acercarán arbitrariamente a la pendiente de la tangente, es decir, la pendiente de la tangente es igual al límite cuando n tiende al infinito de nuestra sucesión de cocientes de incrementos. ¿Ok? Esta expresión de aquí, te lo vuelvo a repetir, representa la pendiente de una secante. Y esta sucesión de aquí converge a la pendiente de la recta tangente. De acuerdo, gráficamente, el cociente entre estos dos segmentos sería la pendiente de la recta tangente en el punto P. ¿De acuerdo? Y nos estamos acercando a través de las pendientes de las rectas secantes en el punto P. Esta es la primera pendiente, el primer término de esta sucesión, ¿ok? Este otro cociente de incrementos de aquí,
¿ok? El cociente entre estas dos longitudes sería el segundo término de esta sucesión. El cociente de estos dos incrementos sería el tercer término de esta sucesión y, como puedes observar, el límite de esta sucesión sería igual a la pendiente de esta recta tangente de aquí, es decir, al cociente de incrementos, el cociente entre la longitud de la variación de y y la variación de x. ¿De acuerdo? La pendiente de la tangente es el valor al cual convergen las pendientes de las secantes que pasan por x sub 0. Bueno, a esta pendiente de aquí se la denomina f apóstrofe de x sub 0. ¿De acuerdo? La derivada de la función en x sub 0. A este cociente de aquí se le llama cociente de incrementos o cociente de diferencias. Y a toda esta expresión de aquí se la llama cociente diferencial. ¿Ok? Un diferencial es una expresión arbitrariamente pequeña. ¿Ok? No solamente esta expresión de aquí se vuelve arbitrariamente pequeña, sino también este incremento de aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, antes de presentarte la definición formal de la derivada de una función en un punto, vamos a recordar brevemente la definición del límite de una función, ¿ok? A través del límite secuencial. Fíjate, esto lo voy a hacer muy breve ya que en un vídeo anterior te he presentado esta definición. ¿De acuerdo? A ver, entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0, ¿ok? Cuando x tiende a x sub 0 de nuestra función, ¿ok? F de x es igual a L, es igual a este límite si para toda sucesión arbitraria del dominio de la función, donde x sub n es distinto de x sub 0, pero x sub n converge a x sub 0, ¿ok? Fíjate, para toda sucesión arbitraria que converja a x sub 0, esta sucesión de aquí arbitraria converge a x sub 0, esta otra de aquí también converge a x sub 0, ¿ok? Esto se tiene que cumplir para toda sucesión que converja a x sub 0, ¿ok? Entonces, este límite de aquí existe si se cumple todo esto y se cumple que el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n es igual a L. Esto de aquí, como ya lo sabes, es el límite, el valor a cual convergen las imágenes de la sucesión arbitraria. Fíjate, si tenemos a esta sucesión arbitraria de aquí, que convergen a x sub 0, las imágenes correspondientes también convergerán a este valor de aquí, a L. Entonces, si se cumple esto, vamos a decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. ¿De acuerdo? Esto te lo estoy explicando de una manera muy abreviada. Si quieres profundizar, te recomendaría acceder al vídeo tutorial que tengo sobre este tema. ¿De acuerdo? Entonces, con ayuda de la definición del límite de una función a través del límite secuencial, vamos a definir a la derivada de una función en un punto. ¿De acuerdo? No te olvides de esta definición. Entonces, tenemos que definición. La derivada de una función
en un punto. Sea f una función que tiene como dominio al conjunto D es un subconjunto de los números reales, y como codominio a R, f es una función, f es diferenciable o derivable en x sub 0 elemento del dominio de la función si f apóstrofe de x sub 0, la primera derivada de la función en x sub 0, es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0 existe. ¿De acuerdo? F es derivable, diferenciable en x sub 0 si existe este límite de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, una observación. Este límite de aquí existe, bueno, vamos a escribirlo otra vez, f, la primera derivada de f en x sub 0 es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0, este límite existe, a su vez sí, y ahora viene la definición del límite de una función a través del límite secuencial. Para todo x sub n, para toda sucesión arbitraria donde x sub n es distinto a x sub 0, y el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, se cumple, existe el siguiente límite. El límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. ¿De acuerdo? Vamos a decir que este límite de aquí existe, que la primera derivada de la función en x sub 0 existe si, bajo estas condiciones, este límite de aquí existe. ¿De acuerdo? Y este límite de aquí es este de aquí, este valor, el valor al cual convergen las pendientes de las secantes en x sub 0, ¿ok? Las pendientes de las secantes convergen a la pendiente de la tangente en x sub 0, ¿de acuerdo? Y bueno, en unos vídeos posteriores voy a apoyarme de esta definición de aquí para demostrar que una función es derivable en un cierto punto. ¿De acuerdo? Voy a apoyarme de esta definición de aquí. Esta definición es más precisa matemáticamente que la definición que te presenté en el vídeo anterior. Por este motivo hemos visto primeramente en el apartado 4 el concepto de sucesión. ¿De acuerdo? Finalmente, te quiero dar una segunda definición de la derivada de una función en un punto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a graficarte brevemente, ¿ok?, lo que hemos visto al principio de este vídeo. Tenemos aquí a nuestro eje de coordenadas, a la gráfica de nuestra función f. Habíamos cogido aquí a la abscisa del punto P, ¿no?, x sub 0, y aquí tenemos a este valor de aquí, x sub 1, ¿ok?, que era la abscisa del siguiente punto de Q, ¿ok? Pero ahora, en vez de escribirte x sub 1, ¿ok?, te voy a poner aquí lo siguiente. Vamos a decir que este valor de aquí es igual a x sub 0, ¿ok?, más h sub 1, ¿de acuerdo? El siguiente punto va a ser igual a x sub 0 más
h sub 2, luego tendríamos aquí a x sub 0 más h sub 3, x sub 0 más h sub 4, y así tenemos a esta nueva sucesión, ¿ok? X sub 0 más h sub n, ¿de acuerdo? Donde n es un elemento de los números naturales. Y análogamente a lo que vimos al principio de este vídeo, con ayuda de este valor, vamos a hacer lo mismo. Vamos a formar aquí a una secante, ¿ok? Vamos a coger su pendiente y con ayuda de su pendiente tendríamos nuestra primera aproximación, nuestra primera aproximación a la tangente, a la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto. Con ayuda de este valor de aquí, x sub 0 más h sub 2, nos apoyaríamos para coger este segundo punto que es más próximo a P, trazamos aquí a nuestra recta secante y la pendiente de esta recta secante es más próxima a la pendiente de la recta tangente que pasa por P. ¿Ok? El principio es el mismo. Entonces, nuestra definición dice lo siguiente: sea f una función que tiene como dominio el conjunto D y como codominio al conjunto de los números reales. D es un subconjunto de los números reales, no te olvides de eso. Esta es una función, f es una función. Vamos a decir que f es diferenciable o derivable en x sub 0 elemento de D, del dominio de la función, si f apóstrofe de x sub 0, este límite de aquí, el límite cuando h tiende a 0, de f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0 entre h, existe. ¿De acuerdo? Si este límite de aquí existe. Y fíjate, aquí tenemos h sub 0 tiende a 0, ¿ok? Pero aquí no tenemos aún una sucesión como aquí. Entonces vamos a apoyarnos de la definición de límite secuencial para poder especificar a qué es igual este límite de aquí. Vamos a poner aquí entonces observación. F apóstrofe de x sub 0, la primera derivada de la función en x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h, ¿ok? Este valor de aquí, este límite, existe si, y ahora, para toda sucesión arbitraria h sub n, donde h sub n, los términos de la sucesión son distintos de 0, como puedes observar aquí, h, todos estos términos de aquí, ¿ok? Se van acercando a x sub 0, es decir, h sub 1, h sub 2, h sub 3, h sub 4, estos valores se vuelven arbitrariamente pequeños, cada vez más cerca del 0, pero nunca son iguales a 0, ¿ok? Sin embargo, el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión h sub n es igual a 0, se cumple, existe el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub 0 más h sub n menos f de x sub 0 entre h sub n. ¿De acuerdo? Este límite de aquí existe si, partiendo de estas condiciones, se cumple que este límite de aquí existe a su vez. ¿De acuerdo? Y bueno, algo importante que me he olvidado de mencionarte es que nuestra función f, ¿okay?, tanto en esta definición como en la otra, se denominará diferenciable o derivable
en todo su dominio, ¿de acuerdo? Si f es diferenciable para todo x sub 0 elemento del dominio, ¿ok? Para cualquier x sub 0 que cojamos aquí del dominio, es decir, si existe una pendiente de la recta tangente en tal x sub 0 del dominio. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. No te vayas a perder los siguientes, en donde te voy a ejemplificar toda esta teoría. Y si este vídeo te gustó, no te olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias. Adiós.